Willow Creek, territorio de Montana, 1885. La tierra era tan implacable como las personas que la colonizaron, donde sobrevivir a menudo significaba elegir la soledad por encima del sentimentalismo. El deshielo primaveral finalmente había llegado, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos, una promesa en la que Pearl Kincaid había dejado de creer hacía mucho tiempo. Pearl se encontraba al borde del ayuntamiento, observando cómo las parejas giraban sobre el suelo de madera al son de la animada música de violín. A sus 22 años, no era demasiado joven para ser considerada frívola, ni demasiado mayor para ser considerada solterona. Sin embargo, ocupaba un incómodo espacio intermedio. Su cabello rubio miel estaba recogido con un sencillo moño, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba su mejor vestido, un traje azul cielo con modestos adornos de encaje que había pasado semanas modificando para que se ajustara a las últimas modas de los catálogos del este. Todos piensan que estoy maldita, se susurró Pearl a sí misma, alisando nerviosamente la tela de su falda con los dedos. No eran solo rumores del pueblo, era la dura realidad que la había perseguido desde el trágico final de su familia 3 inviernos atrás. Ser la única superviviente de una tormenta de nieve que se cobró la vida de sus padres y su hermano menor la había marcado como alguien a quien evitar, un recordatorio de la crueldad de la frontera. Pearl había construido su vida en torno a una simple verdad. El territorio de Montana podía darte cobijo, pero nunca te daría la felicidad. La felicidad era un lujo que se permitían las personas del este. Personas que nunca habían tenido que cavar tumbas y excavar en tierra helada. Su objetivo era simplemente sobrevivir, mantener la pequeña sombrerería que había fundado su madre, ganar lo suficiente para mantener su diminuta cabaña a las afueras del pueblo y no depender nunca de nadie. Las dependencias conducían a la devastación cuando las personas inevitablemente desaparecían. La fiesta de primavera de esa noche era simplemente una obligación, una aparición para mantener las frágiles conexiones que mantenían vivo su negocio. Las damas necesitaban a alguien que les hiciera los sombreros, aunque luego prefirieran mantener las distancias. Al otro lado de la sala, el sheriff Davis la vio y le dirigió un gesto de simpatía con la cabeza. Había sido amable con ella desde la tragedia, visitándola de vez en cuando, pero incluso su esposa mantenía una cuidadosa distancia con la chica de Kincaid. El primer baile está a punto de comenzar, anunció el presentador, y Pearl observó cómo los hombres se acercaban a las mujeres con una cortesía ensayada, manos extendidas y sonrisas esperanzadas. Nadie se acercó a su rincón. Owen Harrington no tenía previsto asistir a ninguna reunión social cuando llegó a Willow Creek esa tarde. A sus 25 años, había pasado los últimos 7 años trasladándose de rancho en rancho por 3 territorios, sin quedarse nunca el tiempo suficiente como para establecer vínculos más profundos que los que podía crear una temporada de trabajo. Era más seguro así. Había aprendido pronto que el apego era el enemigo de la supervivencia en el oeste. Su padre había muerto persiguiendo el sueño de la prosperidad familiar en la región aurífera de California, dejando a Owen, con 18 años, la tarea de llevar el cuerpo de su madre de vuelta al este después de que la tuberculosis se la llevara. La lección había sido sencilla: el amor te hacía vulnerable, y la vulnerabilidad te mataba en la frontera. Owen se había labrado una reputación como peón de rancho fiable, con habilidad para domar caballos salvajes, pero siempre estaba dispuesto a seguir adelante cuando cambiaban las estaciones o cuando la gente empezaba a hacerle demasiadas preguntas personales. Su atractivo rostro, con ojos azules claros y una mandíbula fuerte, suavizada por la juventud, a menudo atraía una atención que no deseaba. La ligera barba que llevaba era tanto por motivos prácticos como para mantener a la gente a una distancia cómoda. Cuando había llegado a la ciudad, solo buscaba suministros antes de dirigirse al norte, a un rancho que le había ofrecido trabajo durante el verano. El bullicio de la ciudad en torno al evento social le había resultado curioso, nada más. «Deberías venir», le había sugerido el tendero mientras envolvía las compras de Owen. Las caras nuevas siempre son bienvenidas, especialmente las que saben manejar el ganado y los caballos.
Los ganaderos estarán allí buscando buenos peones. Owen había pensado en rechazar la invitación, pero la mención de posibles oportunidades de trabajo le hizo cambiar de opinión. Una noche de incómoda socialización valía la pena por los contactos que podría proporcionarle. Se arregló, se puso su única camisa buena y se dirigió al ayuntamiento, diciéndose a sí mismo que se trataba estrictamente de negocios. Quizá valga la pena que se presente al señor Williams, le dijo el tendero mientras caminaban hacia el ayuntamiento. El mes pasado perdió a 2 peones por la fiebre del oro. Paga bien y tiene buen ganado. Owen asintió con la cabeza y echó un vistazo a la sala al entrar. Su mirada se deslizó por los grupos de ganaderos, por las jóvenes risueñas con vestidos coloridos, hasta posarse en una figura solitaria vestida de azul que se encontraba de pie entre las sombras. Algo en su quietud en medio del bullicio le llamó la atención. No intentaba llamar la atención, a diferencia de las otras mujeres solteras que se colocaban estratégicamente para ser lo más visibles posible. En cambio, parecía estar tratando de desaparecer en la pared detrás de ella. Sin embargo, había una dignidad tranquila en su forma de comportarse. ¿Quién es esa?, le preguntó al tendero antes de poder detenerse. El anciano siguió su mirada. Es Pearl Kincaid, la dueña de la sombrerería. Una tragedia, esa. Toda su familia murió congelada hace 3 inviernos. Ella fue la única que sobrevivió. Owen sintió un giro inesperado en su pecho. No tiene a nadie, nadie digno de mención. Se mantiene aislada la mayor parte del tiempo. La gente de por aquí es supersticiosa. Creen que sobrevivir cuando otros no lo hicieron marca a una persona de alguna manera. El locutor anunció el primer baile y Owen observó cómo los hombres se emparejaban con las mujeres, llenando rápidamente la pista de baile. Pearl Kincaid permaneció sola en su rincón, con una expresión cuidadosamente compuesta para ocultar lo que Owen reconoció como la misma soledad que él llevaba consigo. Se dijo a sí mismo que debía apartar la mirada y centrarse en los ganaderos con los que había venido a reunirse. Involucrarse con alguien, con cualquiera, no formaba parte de su plan. Sin embargo, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus botas lo llevaban a través del suelo de madera hacia la mujer de azul. Pearl ya había preparado su estrategia de salida. Se quedaría exactamente 3 bailes, lo suficiente para que la vieran, pero no tanto como para que su soledad se hiciera dolorosamente evidente. Estaba calculando los minutos cuando un movimiento llamó su atención. Un hombre al que nunca había visto antes se acercaba a ella. Era alto y de hombros anchos, como alguien que trabajaba al aire libre, no como los comerciantes de la ciudad, de aspecto más delicado. Llevaba una camisa limpia pero muy gastada, y el pelo oscuro peinado con esmero para la ocasión. Lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, azules y directos, que la miraban a ella y no a través de ella, como hacía la mayoría de la gente en aquellos días. Se detuvo ante ella y durante un momento ninguno de los dos habló. «Creo que no nos conocemos», dijo él finalmente, con un ligero acento de alguien que había pasado tiempo en Texas. «Owen Harrington Pearl Kincaid», respondió ella, esperando el familiar destello de reconocimiento y retirada que solía seguir a su nombre. En cambio, él le tendió la mano. «¿Le apetece bailar, señorita Kincaid?» Pearl dudó, buscando en su rostro signos de lástima o, peor aún, algún tipo de broma cruel. «Debe de ser nuevo en Willow Creek. Señor Harrington, acabo de llegar hoy. Entonces no ha oído hablar de mí». No era una pregunta. Algo brilló en su rostro. No era lástima, sino comprensión. «He oído lo suficiente para saber que usted es a quien he estado esperando». A Pearl se le cortó la respiración. «No necesito caridad, señor Harrington». «Bien, porque no le estoy ofreciendo ninguna, solo un baile». La música ya había comenzado. Las parejas se movían y practicaban formaciones por la pista. Pearl sabía que todos los ojos de la sala se posarían en ellos si aceptaba. «La gente hablará», le advirtió. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Que lo hagan. Nunca me han importado mucho las opiniones de los demás». En contra de su mejor criterio, Pearl puso su mano en la de él. Su palma era cálida y callosa,
la mano de un hombre que conocía el trabajo duro. Mientras él la conducía a la pista, ella sintió el peso de docenas de miradas. Escuchó el momento de silencio en las conversaciones antes de que éstas se reanudaran con mayor intensidad. «Ha agitado el avispero», murmuró ella mientras él colocaba respetuosamente su otra mano en su cintura. «Los avispones no me molestan mucho», respondió él, guiándola con suavidad en el baile. «No cuando hay algo por lo que vale la pena ser picado». Por primera vez en años, Pearl sintió que se agrietaba el muro protector que había construido a su alrededor. Este desconocido, Owen Harrington, había hecho lo que nadie en Willow Creek se había molestado en hacer desde la tragedia. La había visto como una mujer, no como un ejemplo aleccionador. Era peligroso ese sentimiento, peligroso y desagradable. Pearl se recordó a sí misma que su supervivencia dependía de la distancia emocional, de no confiar en la amabilidad de los demás, especialmente de desconocidos guapos que inevitablemente desaparecerían tan rápido como habían llegado. Sin embargo, mientras se movían por la pista, sus pasos eran seguros y firmes contra los de ella. No pudo evitar preguntarse cómo sería creer, aunque fuera por un momento, que algunas conexiones merecían la pena el riesgo que conllevaban. 3 bailes. Owen se había prometido a sí mismo solo uno, pero de alguna manera uno se había convertido en 3, y aún así se resistía a soltar la mano de Pearl con Kincaid cuando la música se detuvo. «La gente nos está mirando», dijo ella en voz baja. «Déjalos», respondió él, aunque era muy consciente de las miradas curiosas y las conversaciones en voz baja a su alrededor. En un pueblo pequeño como este, acababa de alinearse con alguien a quien la comunidad había decidido colectivamente mantener a distancia. Era exactamente el tipo de enredo que él evitaba. Y sin embargo, no podía arrepentirse. Había algo en Pearl, una resistencia detrás de su cuidadosa cortesía, una profundidad de comprensión en sus ojos que hablaba de alguien que sabía lo que significaba perderlo todo y seguir adelante de todos modos. «Quizás deberíamos tomar un poco de aire», sugirió él, al notar el rubor en sus mejillas, que podría deberse al baile o a la atención que habían atraído. Ella asintió y él la acompañó por la puerta lateral hasta el pequeño porche que daba a la calle principal de la ciudad. La tarde primaveral era fresca, pero no incómoda. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. «No tenías por qué hacerlo», dijo Pearl una vez que se quedaron solos. «Bailar conmigo. Quiero decir, yo quería», respondió Owen con sencillez. Ella lo estudió con unos ojos que parecían ver más de lo que él se sentía cómodo revelando. «¿Por qué?». Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa, pero Owen se encontró dudando. La verdad era que no entendía del todo sus propias acciones. Algo en ella le había llamado la atención desde el otro lado de la sala. Quizás el reconocimiento de una experiencia compartida, o simplemente el hecho de que ambos se diferenciaban del resto de la multitud de manera similar. «A veces», dijo con cautela, «ves a alguien y simplemente sabes que hay una historia que vale la pena escuchar. Y si no es una historia feliz, hay pocas aquí», reconoció Owen. «Eso no las hace menos dignas de conocer». Pearl se apoyó en la barandilla del porche y contempló la tranquila ciudad. «Debo advertirle, señor Harrington, que relacionarse conmigo probablemente no le granjeará amigos en Willow Creek. No me quedaré el tiempo suficiente como para que eso importe», admitió, ya que la semana siguiente se dirigiría al norte, al valle de Blackfoot. «Hay trabajo en el rancho que me espera». Algo brilló en su rostro. Alivio, tal vez, o la confirmación de una expectativa. «Entonces su reputación permanecerá intacta». «Mi reputación nunca ha sido mi principal preocupación, señorita Kincaid». «Entonces, ¿qué lo es?», preguntó ella, volviéndose hacia él. La pregunta fue inesperada, y Owen se encontró sin su habitual evasiva. A la luz plateada de la luna, los ojos de Pearl Kincaid mostraban un desafío que él no había previsto, una exigencia de honestidad que rara vez ofrecía. «Permanecer libre», dijo finalmente sin compromiso. «El oeste no recompensa a quienes echan raíces o establecen vínculos. Tarde o temprano, se los lleva». La expresión de Pearl se suavizó con reconocimiento. «Al menos en eso estamos de acuerdo».
Se quedaron en silencio durante un momento. Dos personas que habían construido muros similares por razones similares, viéndose de repente reflejadas en el otro. Quizás, dijo Owen con cautela, nos entendemos mejor que la mayoría. La música del interior cambió de tempo, volviéndose más lenta, más íntima. Pearl miró hacia la puerta. Probablemente deberíamos volver. La gente hablará aún más si nos quedamos aquí fuera demasiado tiempo. Owen sabía que ella tenía razón. Sabía que lo sensato era acompañarla de vuelta al interior. Establecer sus conexiones con los ganaderos con los que había venido a reunirse y mantener la cuidadosa distancia que lo había mantenido a salvo durante años. En cambio, se encontró preguntando, ¿me enseñarías Willow Creek mañana? Me vendría bien un guía que me ayudara a reunir provisiones antes de dirigirme al norte. Pearl dudó, y él pudo ver el debate interno que se reflejaba en su rostro, la precaución práctica enfrentándose a otra cosa, algo que podría haber sido soledad o simplemente curiosidad. Abro la tienda a las 8, dijo finalmente, pero puedo dedicarle una hora al mediodía. Era una pequeña concesión, apenas una aceptación, pero Owen sintió una satisfacción inesperada ante su respuesta. Entonces vendré al mediodía, dijo mientras le ofrecía el brazo para acompañarla de vuelta al interior. Owen se dijo a sí mismo que se trataba simplemente de un acuerdo práctico. El conocimiento local le ayudaría a prepararse de forma más eficiente para su viaje al norte. No tenía nada que ver con la forma en que la rara sonrisa de Pearl con Kincaid transformaba su rostro o con el hecho de que, por primera vez en años, alguien más parecía entender el lenguaje de la pérdida que él hablaba sin palabras. Una tarde, se prometió a sí mismo que sería solo una tarde y que luego continuaría su camino en solitario, tal y como había planeado. La frontera le había enseñado que la supervivencia dependía de ello. Pearl se dijo a sí misma que fue solo la cortesía lo que la llevó a aceptar la petición de Owen Harrington. Al fin y al cabo, era un desconocido en la ciudad que necesitaba ayuda, y prestársela era lo que se esperaba de un buen vecino. No tenía nada que ver con la forma en que le había mirado en la pista de baile, como si fuera simplemente una mujer y no un recuerdo andante de la tragedia. La mañana transcurrió lentamente en la sombrerería. Pearl se encontró mirando el reloj más a menudo de lo necesario, ajustando y reajustando los escaparates que no necesitaban ninguna mejora. Cuando la señora Davis, la esposa del sheriff, entró a recoger su sombrero reparado, sus miradas curiosas lo decían todo. Me fijé en que bailabas con ese recién llegado anoche, dijo mientras Pearl envolvía el sombrero en papel de seda. El señor Harrington estaba siendo educado, respondió Pearl con neutralidad. La señora Davis emitió un sonido evasivo. A mí me pareció más que simple cortesía. Thomas dice que está preguntando por trabajo en ranchos de la zona. Pearl mantuvo una expresión cuidadosamente serena. Creo que mencionó que pronto se dirigiría al norte. Bueno, dijo la señora Davis, aceptando su paquete. Ten cuidado, Pearl. Los hombres de paso suelen dejar corazones rotos. Pearl quiso reírse de la advertencia, como si su corazón estuviera lo suficientemente intacto como para romperse aún más. Agradezco su preocupación, señora Davis, pero no hay nada de qué preocuparse. La mujer mayor le dio una palmadita en la mano con condescendencia bien intencionada. Por supuesto, querida. Aún así, me alegró verte bailar de nuevo. Después de que la señora Davis se marchara, Pearl se encontró de pie ante el pequeño espejo que había detrás del mostrador, estudiando su reflejo con ojos críticos. Nunca se había considerado una belleza, pero su madre siempre había dicho que sus rasgos eran armoniosos. Grandes ojos color avellana, nariz recta y una boca quizás un poco demasiado ancha, pero rápida para sonreír, al menos antes de la tragedia. Últimamente rara vez prestaba mucha atención a su aspecto, más allá de la pulcritud básica. Pero ahora se preguntaba qué veía Owen Harrington cuando la miraba. ¿Piedad, curiosidad o quizás solo una guía local conveniente? Justo al mediodía, la campana de la puerta de la tienda tintineó y Owen entró. Se había arreglado aún más desde la noche anterior, con el pelo todavía húmedo en las sienes y la camisa limpia.
Pearl se dio cuenta de repente de su delantal de trabajo y de los alfileres que aún tenía clavados en la manga de su vestido. Justo a tiempo, dijo ella, quitándose el delantal y los alfileres con movimientos eficientes. Mi madre siempre decía que la puntualidad era la cortesía de los reyes, respondió él con una leve sonrisa, aunque dudo que se refiriera a los vaqueros de Wyoming. Pearl se encontró devolviéndole la sonrisa antes de poder pensarlo mejor. Déjeme cerrar para almorzar y le mostraré dónde encontrar lo que necesita. Mientras caminaban por la calle principal de Willow Creek, Pearl era muy consciente de las miradas que atraían. Willow Creek no era grande, apenas 800 almas, y los chismes viajaban más rápido que los mensajes telegráficos. La tienda general tiene la mayoría de los suministros que necesitarás, explicó, señalándote el edificio más grande de la calle. El señor Peterson cobra precios justos y no aguada su flor como algunos comerciantes de pueblos más pequeños. Owen asintió, escuchando con auténtico interés mientras ella le señalaba la herrería, la armería y cuál de los dos salones era menos propenso a servir whisky que pudiera dejar ciego a un hombre. «Y esa es mi tienda», dijo, señalando el pequeño escaparate con la palabra «sombrerería» pintada con letra cuidada en la ventana. «Mi madre la abrió cuando nos instalamos aquí. Parece bien cuidada», observó Owen. «Debes de ser buena en lo que haces. Soy suficiente», respondió Pearl con modestia. «Las mujeres de aquí necesitan sombreros, y yo soy la única sombrerera entre aquí y Helena». Habían llegado al final de la calle principal y por un acuerdo tácito continuaron caminando hacia el pequeño arroyo que daba nombre al pueblo. Allí era más tranquilo, lejos de miradas curiosas y lenguas viperinas. «¿Cuánto tiempo llevas sola?», preguntó Owen mientras seguían el sinuoso camino del arroyo. La pregunta era directa, pero no desagradable. Pearl pensó en esquivarla, pero se encontró respondiendo con sinceridad. «3 años. Nos sorprendió una tormenta de nieve al volver de Helena, donde habíamos ido a por provisiones. La carreta rompió un eje y no pudimos volver al pueblo». Hizo una pausa, con los recuerdos aún vivos a pesar del paso del tiempo. «Me encontraron 2 días después, medio congelada, pero viva. Mi familia no tuvo tanta suerte». Owen se quedó callado un momento, con expresión sombría pero sin compasión. «Por eso el pueblo te trata de forma diferente». No era una pregunta, pero Pearl asintió de todos modos. «La gente aquí es supersticiosa. Algunos piensan que debería haber muerto con ellos. Otros piensan que el hecho de haber sobrevivido me marca de alguna manera. La mayoría no sabe qué decir, así que no dice nada. Y tú les dejas mantener la distancia», observó Owen. Pearl lo miró con dureza. «¿Tú no lo harías?» «Yo sí», admitió. «En cada pueblo, en cada rancho, nunca me quedo el tiempo suficiente como para que surjan preguntas o se creen vínculos». «Ya van 7 años. ¿Qué pasó hace 7 años?», preguntó Pearl, reconociendo a un compañero guardián de una historia dolorosa. Owen se detuvo, recogió una piedra y la lanzó al estrecho arroyo. «Perdí a mi padre por la fiebre del oro y las falsas promesas. Luego a mi madre por la tuberculosis en el viaje de regreso a casa. Tenía 18 años. De repente me quedé solo y me di cuenta de que todas las historias sobre el oeste, sobre la construcción de familias fuertes y futuros prósperos, eran una maldita mentira». La amargura en su voz le resultaba tan familiar a Pearl que sintió una inesperada afinidad. «Así que sigues adelante. Parece más seguro», coincidió él. «No hay nadie a quien perder si no dejas que nadie se acerque». Se quedaron uno al lado del otro, observando el agua del arroyo fluir, cada uno reconociendo en el otro un espejo de su propia soledad cuidadosamente construida. «Es una forma solitaria de vivir», dijo Pearl finalmente, expresando lo que ninguno de los dos solía admitir. Owen se volvió para mirarla, con sus ojos azules serios. «Es una forma segura de sobrevivir. ¿Es suficiente con sobrevivir?». La pregunta se le escapó a Pearl antes de que pudiera considerar sus implicaciones. Durante un momento, Owen no respondió. Luego, en voz baja, solía pensar que sí. La simple admisión quedó suspendida entre ellos,
un peligroso hilo de posibilidad que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer más allá. Pearl dio un paso atrás, repentinamente consciente de lo cerca que estaban, de lo íntima que se había vuelto su conversación. Debería volver a la tienda, dijo, retirándose a la seguridad de la practicidad. La señora Williams vendrá a probarse el sombrero a las 2. Owen asintió, respetando su retirada. Le agradezco la visita, señorita Kincaid. Mientras caminaban de vuelta hacia la ciudad, el cómodo silencio entre ellos resultaba a Pearl a la vez reconfortante y alarmante. Reconfortante porque hacía mucho tiempo que no se sentía comprendida por otra persona. Alarmantes porque Owen Harrington se marcharía en unos días y esta breve conexión se convertiría en otra pérdida más que soportar. De vuelta en su tienda, Pearl se detuvo con la mano en la puerta. Espero que encuentres lo que necesitas para tu viaje al norte. Owen estudió su rostro durante un momento. Empiezo a preguntarme si lo que necesito podría estar en una dirección completamente diferente. Antes de que Pearl pudiera responder a la peligrosa insinuación de sus palabras, él se tocó el sombrero y se dio la vuelta, dejándola de pie en la puerta con la inquietante sensación de que algo fundamental había cambiado en su existencia cuidadosamente ordenada. Owen tenía la intención de comprar sus provisiones y prepararse para su partida. Pero 2 días después de su paseo con Pearl Kincaid, se encontró todavía en Willow Creek. Había aceptado un trabajo temporal ayudando al propietario de la caballeriza a reparar los daños causados por la tormenta en el corral. Un trabajo que podría haber completado en un día si se hubiera esforzado, pero que de alguna manera se prolongó hasta 3. Cada mañana encontraba una razón para pasar por delante de la sombrerería. A veces veía a Pearl a través de la ventana, con la cabeza inclinada sobre su trabajo y los dedos moviéndose con precisión experta. A veces sus miradas se cruzaban brevemente al pasar, y una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro antes de volver a su tarea. Owen se decía a sí mismo que solo estaba siendo amable, que su permanencia en la ciudad no tenía nada que ver con la sombrerera de cabello rubio miel y ojos perspicaces. El trabajo en el rancho Blackfoot Valley podría esperar unos días más. La recogida de primavera no comenzaría hasta dentro de una semana. Al cuarto día, mientras Owen reparaba una tabla suelta en el porche delantero del hígado, el sheriff Davis se acercó, con expresión curiosa, pero no hostil. Vaya, has aceptado bastantes trabajos ocasionales en el pueblo, observó Harrington, el agente de la ley, apoyándose en el poste de amarre. Owen clavó otro clavo en la tabla. Me pareció sensato ganar algo de dinero extra antes de dirigirme al norte. El sheriff asintió lentamente. Al norte, ¿eh? La gente se pregunta cómo has estado pasando el tiempo con Pearl Kincaid. Owen se enderezó y miró directamente a los ojos al otro hombre. ¿Hay alguna ley que lo prohíba, sheriff? Ninguna, respondió Davis con suavidad. Solo es inusual. Pearl suele mantenerse al margen. ¿Desde la tragedia? Ella lo mencionó, dijo Owen, volviendo a su trabajo. El sheriff se quedó callado un momento y luego dijo que era una buena mujer que había sufrido más de lo que le correspondía. Esta ciudad no siempre ha sido amable con ella, aunque no por malicia. La gente simplemente no sabe cómo lidiar con un dolor tan grande. Owen dejó el martillo. Con todo respeto, sheriff, ¿qué es exactamente lo que intenta decir? Davis se enderezó el sombrero. Solo que si planea seguir adelante, como hacen la mayoría de los vaqueros, quizás sea más amable no agitar las aguas que por fin se han calmado. Y si no planea seguir adelante, se encogió de hombros. Bueno, eso también sería algo que valdría la pena saber. Mientras el sheriff se alejaba, Owen se encontró luchando con un sentimiento desconocido de responsabilidad. Había pasado 7 años evitando deliberadamente el tipo de enredos que harían que alguien se preocupara por sus idas y venidas. Ahora, después de menos de una semana en Willow Creek, le pedían, aunque de forma indirecta, que declarara unas intenciones que ni siquiera él mismo tenía claras. Lo sensato sería terminar el trabajo, cobrar su paga y marcharse esa misma tarde. El rancho North Fork lo estaría esperando y no había nada que lo retuviera en Willow Creek, salvo la conexión que no había tenido intención de crear.
En cambio, Owen se encontró caminando hacia la sombrerería mientras las sombras de la tarde se alargaban. La campana tintineó cuando entró y Pearl levantó la vista de donde estaba colocando plumas en un elaborado sombrero. «Señor Harrington», dijo, con un tono cuidadosamente neutro, aunque sus ojos delataban sorpresa. «¿Puedo ayudarle en algo?» Owen se quitó el sombrero y lo giró entre sus manos. «Me preguntaba si le apetecería acompañarme a cenar en el restaurante del hotel esta noche». Las manos de Pearl se detuvieron sobre las plumas. «¿Cena?» «Sí», dijo Owen de repente con certeza. «Una comida adecuada en una mesa adecuada». Ella lo estudió durante un largo momento. «La gente hablará aún más de lo que ya lo hace». «Déjalos», respondió Owen. «Me doy cuenta de que no me importa mucho lo que piensen». «¿Y qué hay de tu viaje al norte?», preguntó Pearl, dejando aflorar su naturaleza práctica. Owen la miró fijamente. «Algunos viajes pueden esperar un día o dos más». Una sombra de incertidumbre cruzó el rostro de Pearl. «Señor Harrington, Owen», corrigió él suavemente. «Owen», rectificó ella. «No estoy segura de que esto sea prudente para ninguno de los dos». Él dio un paso hacia su banco de trabajo. «Probablemente no, pero me gustaría cenar contigo de todos modos». Pearl bajó la vista hacia el sombrero a medio terminar y luego volvió a mirar a Owen. Algo cambió en su expresión. Había tomado una decisión. «Cierro la tienda a las 6. Entonces vendré a las 6:30», dijo Owen con una sonrisa en los labios. «Vístete con ese vestido azul otra vez, si te apetece. Combina con tus ojos». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Pearl le llamó. «Mis ojos son color avellana, señor Harrington». Él se volvió y amplió la sonrisa. «Es cierto, tendré que fijarme más en la cena». La campana volvió a sonar cuando se marchó, y Owen se encontró silbando mientras caminaba de vuelta a la caballeriza, un hábito que había abandonado hacía años, junto con otras expresiones de satisfacción. No significaba nada, se dijo a sí mismo. Una cena, una noche más de conversación con alguien que entendía el lenguaje de la pérdida que él hablaba. Nada más. Sin embargo, incluso mientras lo pensaba, Owen sabía que estaba cruzando una línea que había mantenido cuidadosamente durante 7 años. La pregunta era si cruzarla le llevaría a la curación o a otra lección sobre por qué Occidente no era un lugar para las relaciones. Pearl dedicó más tiempo a prepararse para la cena que para la fiesta de primavera. Se lavó el pelo y se lo peinó con un estilo más elaborado que su habitual peinado práctico. Eligió el vestido azul que Owen había mencionado y notó con una pequeña sonrisa que, efectivamente, resaltaba sus ojos color avellana, aunque no de la forma en que él había sugerido erróneamente. Mientras se abrochaba el pequeño broche de perlas que había sido de su madre, con su nombre en la garganta, Pearl se enfrentó a su reflejo con brutal honestidad. «Esto es temporal», se dijo con firmeza. «Te irás al rancho North Fork y seguirás como antes. Una cena no cambia nada». Sin embargo, incluso mientras pronunciaba esas palabras, reconoció la mentira que en ellas había. Algo ya había cambiado en el momento en que Owen Harrington había cruzado la pista de baile hacia ella. El cuidadoso aislamiento que había mantenido durante 3 años se había roto, y con él, el entumecimiento protector que le había permitido soportarlo. A las 6:30 en punto, llamaron a su puerta. Owen estaba en su pequeño porche, con el sombrero en la mano, vestido con una camisa blanca limpia y su mejor chaleco. Se había afeitado y se había peinado cuidadosamente. Pero lo que más llamó la atención de Pearl fue la mirada en sus ojos cuando la vio, una tranquila admiración que le hizo sonrojar las mejillas. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Gracias», respondió Pearl, sintiéndose repentinamente tímida a pesar de sí misma. «Tú también estás muy elegante». El restaurante del hotel era el establecimiento más respetable de Willow Creek y atendía principalmente a los viajeros de paso y, ocasionalmente, a los lugareños que celebraban cenas especiales. Mientras Owen acompañaba a Pearl al interior, las miradas curiosas de los demás comensales confirmaron lo que ella ya sabía. Su aparición juntos sería tema de conversación en toda la ciudad por la mañana.
Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana y Owen pidió una botella de vino. Un lujo en una ciudad fronteriza donde la mayoría de los hombres bebían whisky y la mayoría de las mujeres se abstenían por completo. Por los nuevos amigos, dijo, levantando su copa después de que el camarero la hubiera servido. Pearl chocó su copa con la de él. ¿Eso es lo que somos, amigos? Owen la miró por encima del borde de su copa. Me gustaría pensar que sí, aunque admito que la amistad no es algo que haya buscado mucho en los últimos años. Yo tampoco, reconoció Pearl. No parecía necesario para sobrevivir. Y entonces ella lo miró directamente a los ojos. Ahora no estoy segura de qué pensar. Ha trastocado mi existencia cuidadosamente ordenada, señor Harrington. Una sonrisa se dibujó en su boca. Creía que ya habíamos pasado a Owen. Owen, corrigió ella, sintiendo la intimidad del nombre en su lengua. Aún no ha respondido a mi pregunta de antes. ¿Por qué sigue en Willow Creek cuando sus planes apuntaban claramente a otro lugar? Se quedó callado un momento, haciendo girar el vino en su copa. La respuesta sincera es una que no estoy seguro de que ninguno de los dos esté preparado para escuchar. El camarero llegó con la comida. Filete de ternera para Owen, pollo para Pearl, lo que supuso un respiro momentáneo del peso de su confesión. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos antes de que Owen volviera a hablar. Cuéntame cómo era tu vida antes, dijo. No la tragedia, sino antes de eso. ¿Qué tipo de niña eras? ¿Qué soñabas con ser? La pregunta pilló a Pearl desprevenida. La mayoría de la gente del pueblo evitaba cualquier mención a su pasado, como si su vida hubiera comenzado el día en que la encontraron medio congelada en la nieve. Que le preguntaran por el antes, el feliz antes, era a la vez doloroso y extrañamente curativo. Era terca, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Mi padre siempre decía que tenía más determinación que sentido común. Quería aprenderlo todo. Cómo rastrear como las tribus locales, a interpretar el tiempo a partir de los patrones de las nubes. A llevar las cuentas de la tienda. No son ambiciones típicas para una chica, observó Owen. Pearl se encogió de hombros. Mis padres nunca me trataron como a una chica típica. Creían que la frontera necesitaba mujeres que pudieran valerse por sí mismas si fuera necesario. Su sonrisa se desvaneció. Tenían razón en eso, aunque dudo que imaginaran lo pronto que necesitaría aplicar esas lecciones. Owen se inclinó sobre la mesa y le tocó brevemente la mano. Creo que estarían orgullosos de ti. Construir una vida a partir de las cenizas de una tragedia requiere un tipo especial de valentía o un tipo especial de miedo, replicó Pearl en voz baja. A veces me pregunto si estoy viviendo o simplemente sobreviviendo. ¿Hay alguna diferencia? Debería haberla, dijo ella, mirando la calle que se oscurecía. Al menos eso es lo que creía cuando era más joven. Que la vida debería contener alegría, no solo resistencia. Owen se quedó callado durante un largo momento, y entonces Pearl se volvió hacia él, impresionada por la sinceridad de su expresión. Ahora estoy sentada en el restaurante de un hotel con un hombre que debería haber partido hacia el norte hace días, discutiendo filosofías que no había considerado en años. No estoy segura de lo que eso significa. Significa, dijo Owen con cautela, que tal vez los dos estamos cansados de simplemente sobrevivir. La sencilla afirmación quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para explorar. Pearl se encontró estudiando el rostro de Owen, fijándose en la pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha, en cómo se le arrugaban ligeramente los ojos en las comisuras, en la fuerte línea de su mandíbula. Era guapo. Sí, pero era más que eso. Había en él una firmeza, una fuerza tranquila que le recordaba a su padre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella finalmente. Si no vas al norte, Owen la miró fijamente. Aún no lo sé. Por primera vez en 7 años estoy considerando posibilidades que había descartado. Es inquietante. Sí, asintió Pearl en voz baja. Lo es. Después de cenar, Owen acompañó a Pearl a su pequeña casa, situada detrás de la sombrerería. La noche era clara y las estrellas salpicaban como polvo de diamantes el cielo de Montana. Caminaron despacio, sin ganas de que la velada terminara. En la puerta,
Pearl se volvió hacia él. Gracias por la cena. Ha sido agradable recordar lo que se siente al conversar. El placer ha sido mío, respondió Owen, con voz baja en la tranquila noche. Pearl, yo... Ella colocó sus dedos suavemente sobre sus labios, deteniendo las palabras que no estaba preparada para escuchar. No hagas promesas, Owen. Todavía no. Ninguno de los dos sabemos lo que queremos más allá de mañana. Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma que le cortó la respiración. Me parece justo, pero sé que me gustaría verte mañana. Pearl asintió, incapaz de negar la simple verdad de que ella también quería verlo. Cierro temprano los sábados. Quizás podamos dar un paseo por la tarde. Podría enseñarte el valle que hay más allá de la ciudad. Me gustaría, dijo Owen, soltándole la mano a regañadientes. Hasta mañana, dijo él, y Pearl lo vio alejarse, su figura desapareciendo gradualmente en la oscuridad. Se dio cuenta de que por primera vez en 3 años, esperaba el día siguiente no solo como un día más que soportar, sino como algo que anticipaba con placer. Era un sentimiento peligroso. La esperanza siempre estaba en la frontera, pero en ese momento, Pearl no podía arrepentirse. La semana siguiente pasó en una nebulosa de felicidad inesperada para Owen. Cada día encontraba razones para quedarse en Willow Creek, otro trabajo de reparación en la caballeriza, ayudar al herrero con un caballo particularmente difícil, incluso ayudar al tendero a reorganizar su almacén. Todas las noches las pasaba con Pearl, a veces cenando en el hotel, a veces compartiendo una comida sencilla que ella preparaba en su cabaña, una vez asistiendo a una pequeña actuación musical en la iglesia. Para su sorpresa, la curiosidad inicial del pueblo por su amistad había comenzado a dar paso a una cautelosa aceptación. El sheriff Davis le saludaba con la cabeza con algo parecido a la aprobación cuando se cruzaban por la calle. La señora Davis se había pasado por la tienda de Pearl con una invitación para la cena del domingo. Incluso el viejo señor Peterson, el tendero que había sugerido a Owen que asistiera al baile, había comentado que Pearl con Kincaid parecía más ella misma últimamente. Owen sabía que debería sentirse atrapado por estas crecientes conexiones, por la forma en que el pueblo empezaba a integrarlo en su tejido social. En cambio, se encontró pensando en cómo sería quedarse y echar raíces después de 7 años de vagabundeo. El sábado por la tarde, cabalgaron hasta una pradera elevada que dominaba el valle. Las flores silvestres de primavera pintaban la ladera con manchas azules y amarillas, y a lo lejos, la nieve aún cubría las montañas más altas. Mi padre me trajo aquí cuando llegamos, dijo Pearl, mientras desmontaban para dejar que los caballos pastaran. Dijo que quería que viera la belleza de nuestro nuevo hogar desde arriba, para que lo recordara cuando las dificultades parecieran demasiado grandes. Owen se quedó a su lado, contemplando la vista. Es un buen recuerdo que conservar. Pearl asintió y extendió una pequeña manta sobre una roca plana. Se sentaron juntos, con los hombros casi tocándose, y compartieron el almuerzo que ella había preparado. Pan, queso, manzanas secas y galletas aún calientes de su horneado matutino. Ayer recibí un telegrama, dijo Owen después de que comieran del rancho North Fork. Pearl se tensó ligeramente a su lado, aunque su voz se mantuvo firme. Oh, ¿qué decía? Querían saber si todavía iba a ir. Han mantenido el puesto, pero necesitan cubrirlo pronto. Owen cogió una pequeña piedra y la giró entre sus dedos. Tengo que enviar una respuesta antes del lunes. Pearl se quedó callada durante un largo rato, mirando al valle en lugar de a él. ¿Y qué les vas a decir? Era la pregunta que Owen se había estado haciendo durante días. La respuesta sensata estaba clara. Aceptar el trabajo. Continuar el camino que había seguido durante 7 años. Mantener la distancia emocional que lo había mantenido a salvo. Sin embargo, la idea de alejarse de Willow Creek, de Pearl, le provocaba un dolor físico en el pecho que no podía ignorar. No lo sé, admitió hace un mes. La respuesta habría sido sencilla. Ahora hay complicaciones, terminó Pearl por él. Sí. Entonces se volvió hacia él, con expresión seria. Owen, necesito dejar algo claro. No te pediré que te quedes. No puedo responsabilizarme de cambiar el rumbo de tu vida. Sea cual sea tu decisión, debe ser tuya y por tus propios motivos.
Owen estudió su rostro, impresionado por la fuerza de sus delicados rasgos. Y si mis razones te incluyen a ti, entonces deberían incluir a más gente, respondió ella en voz baja. Una mujer sola aprende rápidamente que la gente se va, Owen. Por elección o por destino, se van. He construido una vida que puede soportar esa verdad. Necesito saber que no te quedas por lástima o por un sentido erróneo de protección. No es lástima, dijo Owen con firmeza. Lo que siento por ti es algo para lo que no tengo las palabras adecuadas. Solo sé que, por primera vez en 7 años, pienso en el mañana con algo más que resignación. Los ojos de Pearl se suavizaron. Es un comienzo, pero no es suficiente para construir una vida. Owen sabía que ella tenía razón. La conexión entre ellos, por poderosa que fuera, se había desarrollado en el transcurso de unas semanas. La frontera estaba plagada de decisiones precipitadas que conducían al arrepentimiento. Sin embargo, algo en él se rebelaba contra la cautela que lo había guiado durante tanto tiempo. Y sí, dijo con cautela, ¿aceptara el puesto en North Fork durante el verano? Nos daría tiempo a ambos para pensar en lo que realmente queremos sin la presión de una decisión inmediata. Pearl lo consideró, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Un compromiso sensato. Volvería a visitarte cuando pudiera, continuó Owen. Y escribirías cartas. Me gustaría, admitió Pearl. Aunque te advierto que espero cartas de verdad, no solo notas que digan, estás vivo. Owen sonrió, aliviado por su aceptación de la propuesta. Te describiré cada ternero y cada puesta de sol con todo lujo de detalles. ¿Te encargarás de ello? Respondió ella, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Se quedaron en la ladera hasta que las sombras de la tarde se alargaron, hablando de cosas pequeñas y grandes. Su infancia en Missouri antes de que su familia se trasladara al oeste. Sus recuerdos de las habilidades de modista que le había enseñado su madre. Los libros que ambos habían leído. Los lugares que esperaban visitar algún día. Era la conversación de dos personas que descubrían los contornos de la mente del otro, poniendo a prueba la compatibilidad de sus espíritus. Mientras regresaban al pueblo, con el sol poniente pintando el paisaje de tonos dorados y ámbar, Owen sintió una curiosa mezcla de satisfacción y expectación. El verano separado sería una prueba para sus sentimientos, para los de ella, para ver si lo que había crecido entre ellos podía soportar la separación y la atracción de los patrones familiares. Sin embargo, incluso mientras contemplaba el reto que tenía por delante, Owen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. La posibilidad de conectar ya no le parecía una amenaza para su supervivencia. En cambio, por primera vez desde que enterró a su madre, le parecía la promesa de algo más que la mera existencia. Quedaba por ver si esa promesa se cumpliría, pero Owen se sorprendió al descubrir que estaba dispuesto a arriesgarse a averiguarlo. 3 días después, Pearl estaba de pie en la pequeña plataforma fuera de la oficina de telégrafos, observando cómo Owen aseguraba sus pertenencias a la silla de montar. La mañana era brillante y clara, el tipo de día primaveral perfecto que parecía burlarse de la pesadez de su corazón. Él había enviado su respuesta al rancho North Fork, aceptando el puesto durante la temporada de verano. Habían acordado que él volvería a Willow Creek en septiembre, cuando reevaluarían lo que había entre ellos sin la presión de tomar decisiones precipitadas. Era sensato, práctico, el tipo de enfoque cuidadoso que dos personas que habían aprendido las duras lecciones de la pérdida en la frontera elegirían naturalmente. Pearl lo odiaba con una pasión que la sorprendía. Es lo último, dijo Owen, comprobando la cincha de su silla de montar por última vez. Se volvió hacia ella con una expresión que era una mezcla complicada de emociones que Pearl no podía descifrar del todo. Debería llegar a North Fork mañana al anochecer, si el tiempo se mantiene. Pearl asintió, manteniendo la compostura que había perfeccionado a lo largo de años de ocultar sus sentimientos a un pueblo que ya la veía marcada por la tragedia. Ten cuidado al cruzar las tierras altas. El deshielo primaveral hace que los arroyos sean impredecibles. Lo haré, prometió Owen. Se acercó y le tomó las manos. Pearl, yo no... Lo interrumpió ella con suavidad. Sin declaraciones ni promesas. Todavía no.
Así lo acordamos. Él sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Siempre tan práctico. Uno de los dos tiene que serlo, respondió ella, tratando de mostrarse alegre a pesar de la opresión que sentía en la garganta. Owen metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Tengo algo para ti. Un detalle nada más. Pearl aceptó el paquete y lo desenvolvió con cuidado para descubrir una pequeña talla de madera de un pájaro en vuelo. Un meadowlark, se dio cuenta, como los que cantaban en el valle que habían visitado. Es precioso, dijo, pasando el dedo por las suaves líneas. ¿Lo has hecho tú? Owen asintió. Mi padre me enseñó a tallar cuando era niño. No lo he hecho en años, pero... Se encogió de hombros. Me parecía importante dejarte algo tangible, un recuerdo, como si pudiera olvidarte en 3 meses, dijo Pearl en voz baja, cerrando los dedos alrededor de la talla. Él le tocó la mejilla, luego le dio una suave caricia que le cortó la respiración. Te escribiré en cuanto llegue. Asegúrate de hacerlo, logró decir ella. Y Owen, cuídate. Durante un momento, se limitaron a mirarse, ambos conscientes de que las despedidas en la frontera tenían un peso desconocido en lugares más tranquilos. La muerte caminaba demasiado cerca de la vida en los territorios como para tomarse a la ligera cualquier adiós. Entonces Owen se inclinó y la besó, no en la mejilla como dictaba la etiqueta, sino en la boca, un beso que transmitía todo lo que habían dejado sin decir. Pearl respondió con igual fervor, agarrando su camisa con la mano libre como para anclarlo a ese momento, a ese lugar. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Owen apoyó la frente contra la de ella. Volveré, Pearl, te lo prometo. Antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y montó en su caballo con la fluida elegancia de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en la silla de montar. Con un último movimiento de sombrero y una sonrisa que transmitía tanto pesar como expectación, Owen Harrington salió de Willow Creek, siguiendo el camino norte hacia el valle de Blackfoot. Pearl se quedó mirando hasta que su figura desapareció tras la lejana cresta, el meadowlark de madera apretado en su mano como un talismán. Solo entonces dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo, testigo privado de una verdad que no había estado dispuesta a admitir ante Owen, ni siquiera ante sí misma, que a pesar de todas sus precauciones y cautelas, se había enamorado de un vaquero errante que podría volver o no cuando el otoño pintara el valle de oro y carmesí. Era, reflexionó con amargo humor, exactamente el tipo de vulnerabilidad tonta que se había prometido evitar después de enterrar a su familia. Sin embargo, mientras se daba la vuelta para volver a su tienda, Pearl descubrió que no podía arrepentirse de los sentimientos que ahora complicaban su existencia cuidadosamente ordenada. Por primera vez en 3 años, se sentía plenamente viva, con dolor, miedo, esperanza y todo lo demás. Quedaba por ver si ese despertar le llevaría a la alegría o al desamor. Pero cuando Pearl colocó el meadowlark tallado en la pequeña estantería junto a su cama esa noche, se permitió esperar que fuera lo primero. El verano en el territorio del norte de Montana era una estación de extremos. Días de calor abrasador seguidos de noches tan frescas que requerían mantas. Tormentas repentinas que convertían los lechos secos de los arroyos en torrentes embravecidos. Periodos de actividad frenética durante el rodeo, seguidos de semanas de monótona reparación de cercas y vigilancia del ganado. Owen encontró que las exigencias físicas del trabajo en el rancho le resultaban familiares e incluso bienvenidas después de la relativa facilidad de la vida en la ciudad. Su cuerpo recordaba los ritmos de levantarse antes del amanecer, pasar 12 o más horas en la silla de montar, caer en un sueño agotador, solo para repetir el ciclo al día siguiente. Lo que le resultaba desconocido era la forma en que sus pensamientos volvían constantemente a Willow Creek y a la mujer que había dejado allí. Le escribía a Pearl todas las semanas, tal y como le había prometido, llenando páginas con descripciones del rancho, los otros peones, el paisaje y el trabajo. Le contaba cómo había domado un Mustang especialmente difícil, cómo se había visto atrapado por una repentina granizada a kilómetros del barracón,
cómo había contemplado el cielo nocturno desde su saco de dormir en el campo abierto. Entre las líneas de sus observaciones cotidianas, intentaba transmitir la creciente certeza de que su futuro no estaba en el rancho North Fork ni en ninguno de los otros innumerables ranchos repartidos por el territorio, sino en Willow Creek. Las respuestas de Pearl eran cada vez menos frecuentes. El servicio postal al remoto rancho era irregular en el mejor de los casos, pero cada carta era un tesoro que Owen leía y releía hasta que el papel se ablandaba por los pliegues. Ella le escribía sobre los preparativos de la ciudad para la celebración del 4 de julio, sobre una nueva familia que se había mudado y había abierto un estudio de fotografía, sobre el sombrero que estaba creando para el aniversario de la esposa del banquero. Entre sus observaciones prácticas, Owen detectó un optimismo cauteloso que coincidía con su propia certeza creciente. A mediados de julio, Owen había tomado una decisión. Cumpliría su compromiso con el rancho North Fork hasta el rodeo de verano, a principios de septiembre, y luego volvería a Willow Creek con una oferta para comprar la caballeriza, cuyo anciano propietario había mencionado varias veces su deseo de jubilarse en Oregón, donde vivía su hija. Era un plan sólido y práctico. Owen estaba montando a caballo por la valla del límite norte del rancho cuando se encontró con un pequeño grupo de hombres que acampaban cerca de un arroyo. Este tipo de encuentros no eran inusuales en la zona. Los viajeros solían detenerse en las tierras de los ranchos con el acuerdo tácito de que respetarían la propiedad y se marcharían en 1 o 2 días. Cabalgó hacia ellos con la intención de intercambiar los saludos habituales y recordarles que apagaran completamente el fuego antes de partir. Al acercarse, uno de los hombres se puso de pie y Owen sintió una sacudida de reconocimiento, seguida inmediatamente por el temor. Lester Blackwood había formado parte del grupo con el que Owen había cabalgado brevemente en Wyoming 3 años antes. Un grupo que, como Owen descubrió demasiado tarde, complementaba su legítimo trabajo con el ganado con ocasionales robos en los ranchos vecinos. Owen se marchó tan pronto como se dio cuenta de la verdadera naturaleza de sus actividades, pero no sin antes presenciar cómo Blackwood disparaba a un ganadero que los había sorprendido con ganado recién marcado. El recuerdo de aquella noche había perseguido a Owen desde entonces. El sonido del disparo resonando en el valle, el ranchero desplomándose en el suelo, la fría sonrisa de Blackwood mientras enfundaba su pistola. Owen había huido esa misma noche, cabalgando a toda velocidad hacia la frontera con Montana, cargando con el peso de su involuntaria asociación con unos asesinos. Ahora, al ver cómo los ojos de Blackwood se abrían con reconocimiento, Owen supo que su futuro, cuidadosamente construido, estaba en peligro. «Bueno, mira quién ha venido», Blackwood dijo con lentitud, con la mano descansando casualmente cerca de su pistola enfundada. «Si no es Owen Harrington, el hombre que no pudo soportar una oportunidad de negocio adecuada». Owen mantuvo una expresión neutra, aunque su corazón latía con fuerza. «Blackwood, estás muy lejos de Wyoming. Las cosas se pusieron un poco incómodas en el sur». El otro hombre respondió con un encogimiento de hombros. «Pensamos en ver si Montana ofrecía mejores perspectivas». Entrecerró los ojos. «¿Trabajas ahora en esta finca?» «Solo estamos de paso». Owen mintió, no queriendo relacionarse con el rancho North Fork. «Nos dirigimos al oeste». Blackwood lo estudió durante un largo momento y luego sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos. «Bueno, qué coincidencia. Nosotros también nos dirigimos al oeste después de descansar un poco. Quizás podamos viajar juntos para hacernos compañía». No era una sugerencia, sino una amenaza apenas velada. Owen comprendió de inmediato que Blackwood lo consideraba un lastre, alguien que podría identificarlo ante las autoridades por el asesinato de Wyoming. «Primero tengo que ocuparme de unos asuntos», dijo Owen con cautela. «Pero le deseo un buen viaje». La sonrisa de Blackwood se amplió. «Oh, creo que te esperaremos, Harrington. Un hombre no debería cabalgar solo por esta zona. Es demasiado peligroso». La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos. Owen asintió secamente
y alejó su caballo a un ritmo mesurado que le exigió todo su autocontrol para mantenerlo. Podía sentir la mirada de Blackwood en su espalda, y le costó un gran esfuerzo no espolear a su caballo para galopar hasta ponerse fuera del alcance de los rifles. De vuelta en el rancho, Owen fue directamente a ver al capataz y le explicó la situación sin revelar su propia relación pasada con la banda de Blackwood. El capataz, un hombre práctico que entendía la justicia fronteriza, organizó un grupo de peones para salir a caballo y animó a los visitantes indeseables a marcharse rápidamente. Pero cuando llegaron al arroyo, Blackwood y sus hombres ya se habían ido, dejando solo las frías cenizas de su fuego y huellas de botas que se dirigían hacia el oeste, hacia Willow Creek. Owen se dio cuenta de ello como si le hubieran dado un golpe físico. Blackwood había descubierto la mentira de su afirmación de que solo estaba de paso. De alguna manera, el forajido había relacionado a Owen con Willow Creek. Tal vez al escuchar conversaciones entre los peones, tal vez al ver el matasellos de una de las cartas de Pearl. Fuera como fuera, Blackwood ahora tenía una ventaja sobre Owen que iba más allá de la amenaza a su propia seguridad. Tenía a Pearl. Owen cabalgó directamente hasta el propietario del rancho y le explicó que una emergencia le obligaba a partir de inmediato. El propietario, aunque disgustado por perder a un peón a mitad de temporada, fue lo suficientemente justo como para pagarle a Owen lo que le debía por su trabajo hasta ese momento. Al caer la noche, Owen estaba en camino hacia el oeste, espoleando a su caballo más de lo que era prudente. Impulsado por un miedo que eclipsaba cualquier preocupación por su propia seguridad, Blackwood tenía un día de ventaja y había múltiples rutas hacia Willow Creek desde el rancho North Fork. Owen solo podía rezar para que el forajido viajara con cautela, evitando los pueblos donde pudiera ser reconocido. Owen, por su parte, tomó el camino más directo, cabalgando durante toda la noche, cuando la luna proporcionaba suficiente luz para ver el camino. A medida que los kilómetros pasaban bajo los cascos de su caballo, Owen se enfrentaba a la amarga ironía de su situación. Había pasado 7 años evitando los vínculos afectivos precisamente para evitar este tipo de vulnerabilidad. El terror de que alguien a quien querías pudiera sufrir daño por tu pasado, tus decisiones, tu existencia. Ahora, tras haberse abierto por fin a la posibilidad de establecer vínculos, veía cómo sus peores temores se hacían realidad. Pearl estaría en peligro por su culpa. Esa certeza era un peso que amenazaba con aplastarlo con más certeza que cualquier carga física. Al segundo día de dura cabalgada, el caballo de Owen mostraba signos de agotamiento y se vio obligado a detenerse en un pequeño asentamiento para cambiarlo por otro fresco. El retraso le costó horas preciosas, pero seguir adelante habría supuesto el riesgo de quedarse a pie si su caballo se derrumbaba. Mientras continuaba hacia el oeste con el nuevo caballo, Owen trató de formular un plan. Enfrentarse directamente a Blackwood sería un suicidio. El forajido nunca viajaba solo, y sus compañeros eran tan despiadados como él. Acudir a las autoridades locales podría proteger a Pearl, pero inevitablemente daría lugar a preguntas sobre la propia relación pasada de Owen con la banda de Blackwood. Aunque nunca había participado en sus actividades delictivas, el mero hecho de su relación con ellos pondría en duda su carácter y sus intenciones. No, tendría que encargarse él mismo de encontrar a Blackwood antes de que el forajido llegara a Willow Creek para negociar de alguna manera o amenazarlo para que abandonara el territorio sin hacer daño a Pearl. Era un plan desesperado con pocas posibilidades de éxito, pero Owen no veía otra alternativa que garantizara la seguridad de Pearl. Al tercer día, al coronar una cresta que ofrecía una vista del valle donde Willow Creek se acurrucaba contra las estribaciones, Owen vio una columna de humo que se elevaba desde la dirección de la ciudad. Su corazón se estremeció de miedo y espoleó a su cansado caballo, rezando para que el humo no fuera más que una quema controlada de matorrales o un incendio en una chimenea rápidamente controlado. Pero a medida que se acercaba, lo que veían sus ojos confirmaba sus peores temores. El humo no provenía de un solo edificio, sino que parecía elevarse desde múltiples lugares dentro de la propia ciudad. Willow Creek estaba ardiendo. Pearl nunca se había considerado especialmente supersticiosa. Pero en la mañana del 12 de agosto,
No podía negar la sensación de aprensión que se apoderó de ella como un peso físico. Había comenzado 3 días antes con un sueño tan vívido que la había despertado en mitad de la noche. Un sueño en el que Owen cabalgaba a toda velocidad en la oscuridad. Su rostro estaba marcado por el miedo, no por él mismo, sino por ella. El sueño se había repetido cada noche desde entonces, dejándola inquieta y nerviosa durante las horas de vigilia. En 2 ocasiones se había sorprendido a sí misma, mirando fijamente la carretera del norte, como si esperara ver aparecer a Owen, aunque su última carta le había confirmado que no volvería hasta principios de septiembre. El Meadowlark tallado que él le había regalado, que normalmente estaba en su mesita de noche, ahora se encontraba en el bolsillo de su delantal, un talismán que se encontraba tocando a lo largo del día para sentirse tranquila. «Estás siendo ridícula», se murmuró a sí misma mientras colocaba una exposición de sombreros de verano en el escaparate de la tienda. Los sueños son solo sueños, no premoniciones. Sin embargo, la inquietud persistía, haciéndola sobresaltar cuando sonó la campana de la tienda al entrar la señora Davis a media mañana. «¿Te encuentras bien, Pearl?», le preguntó la anciana, al ver lo pálida que estaba. «Parece que hubieras visto un fantasma». «Es solo que no he dormido bien», respondió Pearl, esbozando una sonrisa forzada. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». La señora Davis describió el sombrero que quería para la fiesta de la cosecha, pero Pearl se encontró con dificultades para concentrarse en los detalles. A través del escaparate, pudo ver a un grupo de hombres que no reconocía caminando por la calle principal, con el polvo del camino y una mirada dura que los distinguía de los ganaderos y habitantes locales. Algo en su movimiento decidido y en la forma en que los demás peatones instintivamente les daban un amplio margen aumentó la sensación de inquietud de Pearl. Willow Creek veía pasar a muchos forasteros, pero estos hombres se movían con una confianza depredadora que parecía fuera de lugar incluso en un pueblo fronterizo. «Y tal vez una cinta azul a juego con mi vestido de domingo», decía la señora Davis. «Pearl, ¿me estás escuchando, querida?». «Sí, una cinta azul», repitió Pearl automáticamente, volviendo a centrar su atención en la clienta. «Creo que combinaría perfectamente con la paja». Después de que la señora Davis se marchara, Pearl se encontró observando la calle con mayor vigilancia. Los desconocidos habían desaparecido en el salón de enfrente, pero su presencia seguía molestándola como una astilla bajo la piel, una pequeña irritación que le indicaba que algo no estaba del todo bien. Al mediodía, la sensación se había intensificado hasta el punto de que Pearl decidió cerrar la tienda antes de lo habitual. Rara vez se dejaba llevar por los nervios, pero hoy el impulso de cerrar puertas y ventanas le parecía menos una ansiedad y más una prudencia. Mientras daba la vuelta al cartel de la ventana para indicar que cerraba, el sheriff Davis apareció en la pasarela exterior. «¿Cierra temprano, Pearl?», preguntó, con su expresión habitualmente afable, sustituida por otra más seria. «Sí, hoy no me encuentro muy bien», respondió ella, estudiando su rostro. «¿Pasa algo, sheriff?». Davis miró arriba y abajo de la calle antes de responder. «Probablemente no haya nada de qué preocuparse, pero hay unos tipos con pinta de matones en la ciudad. Acabo de venir de la oficina del Telegraph. Parece que podrían coincidir con la descripción de una banda que causó problemas en Helena el mes pasado. Robos e incendios, principalmente». La inquietud de Pearl se cristalizó en una preocupación concreta. «¿Cree que están planeando algo aquí?». «Es difícil de decir», admitió el sheriff. «Afirman que solo están de paso». La señora Davis dejó a un lado su costura. «¿Cree que puede haber problemas?». «Probablemente no», dijo Davis con un tono tranquilizador que Pearl sospechaba que no sentía, pero más vale prevenir que curar. Después de que el sheriff se marchara, la señora Davis preparó té en la pequeña estufa que había en la esquina de la oficina. Pearl aceptó una taza con gratitud, encontrando consuelo en el ritual familiar, incluso cuando su sensación de peligro inminente seguía creciendo. «Thomas se encargará», dijo la señora Davis, interpretando correctamente la expresión preocupada de Pearl. «Ya se ha enfrentado a alborotadores antes». Pearl asintió, aunque no podía quitarse de la cabeza la convicción de que esta situación era diferente,
que el peligro que se cernía sobre Willow Creek era más personal y más mortal que los disturbios habituales en la frontera. Pasó una hora de intensa espera. A través de la ventana de la oficina, Pearl podía ver un aumento del movimiento en la calle. Hombres que se apresuraban hacia el salón, voces que se alzaban en lo que parecía una discusión. Entonces, justo cuando el reloj de la pared dio la hora, un solo disparo rompió la tranquilidad de la tarde. La señora Davis dio un grito ahogado y dejó caer la taza de té al suelo. Pearl se puso en pie al instante y se acercó a la ventana a pesar de la advertencia de la anciana de que se mantuviera alejada. Lo que vio le heló la sangre. El sheriff Davis yacía tendido en la calle, frente al salón, inmóvil. A su alrededor se desataba el caos. La gente del pueblo corría en busca de refugio. Los desconocidos del salón salían con las armas desenfundadas, gritando órdenes que Pearl no podía entender a través de la ventana cerrada. «Thomas», gritó la señora Davis al ver el cuerpo inerte de su marido. Se dirigió hacia la puerta, pero Pearl la agarró del brazo. «No podemos salir ahí fuera», dijo Pearl con urgencia. «Esos hombres dispararán a cualquiera que se mueva». «Pero Thomas ya no puede recibir nuestra ayuda», concluyó Pearl con delicadeza, alejando a la anciana de la ventana. «Tenemos que quedarnos aquí, donde estamos a salvo». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, Pearl sabía que «a salvo» era un término relativo. La oficina del sheriff podría proporcionarles refugio temporal, pero si los hombres armados decidían entrar, la puerta cerrada con llave ofrecería poca protección. Su mente se aceleró, sopesando las opciones. La oficina tenía una puerta trasera que daba a un estrecho callejón entre edificios. Si podían salir sin ser vistas, tal vez llegarían a la casa del Dr. Wilson, en las afueras de la ciudad, o quizás a la iglesia, donde otras personas podrían estar buscando refugio. Antes de que Pearl pudiera sugerir este plan, la puerta principal se cerró de golpe con un fuerte golpe. La señora Davis ahogó un grito y Pearl la empujó hacia la parte trasera de la oficina. «¿Hay una llave para la puerta trasera?», susurró Pearl con urgencia. La señora Davis asintió con la cabeza y señaló un cajón del escritorio del sheriff. Pearl cogió la llave justo cuando otro golpe impactaba en la puerta principal, astillando la madera alrededor de la cerradura. «Váyase», instó Pearl, empujando a la anciana hacia la parte trasera de la oficina. «Corra a la iglesia y pida ayuda». «¿Y usted?», protestó la señora Davis. «Iré justo detrás de usted», prometió Pearl. «Váyase ahora». Mientras la señora Davis se escabullía por la puerta trasera, Pearl cogió el revólver de repuesto del sheriff del cajón del escritorio. Nunca había disparado un arma en su vida, pero su padre le había enseñado lo básico hacía años, convencido de que toda mujer de la frontera debía saber cómo protegerse. La puerta principal se derrumbó con estrépito justo cuando Pearl se agachaba detrás del escritorio. Unas pesadas botas irrumpieron en la oficina, acompañadas por el tintineo de las espuelas y el inconfundible clic metálico de un arma al amartillarse. «¡Salgan! ¡Sal, donde quiera que estés!», gritó una voz burlona. «Sabemos que estás aquí, pajarito». La esposa del sheriff y la guapa sombrerera que escribe cartas a Owen Harrington. A Pearl se le cortó la respiración al oír el nombre de Owen. Su premonición había sido acertada. Esos hombres estaban relacionados con él de alguna manera y habían venido a Willow Creek por esa conexión. «Se equivocan», gritó ella tratando de mantener la voz firme. «Apenas conozco al señor Harrington. Solo estaba de paso por la ciudad». El hombre se rió, un sonido frío que le puso la piel de gallina a Pearl. «Pues eso no es lo que me dicen mis fuentes. Dicen que Owen Harrington está enamorado de ti, que te escribe cartas todas las semanas y que tiene planes de volver y establecerse aquí. ¿No es conmovedor?». Pearl permaneció en silencio, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo sabían esos hombres tanto sobre su relación con Owen? ¿Y qué querían? «Así es como va a funcionar», continuó el hombre, con la voz más cercana ahora que se había acercado a la oficina. «Vas a venir con nosotros de forma amable y pacífica. Esperaremos a que Owen aparezca, tendremos una pequeña reunión
y luego cada uno seguirá su camino. Nadie más tiene por qué salir herido, igual que tú no has hecho daño al sheriff. Pearl se rebeló y su miedo dio paso a la ira. El sheriff tomó una mala decisión. El hombre respondió endureciendo el tono. Y tú también lo harás si no sales de detrás de ese escritorio en los próximos 5 segundos. Pearl sopesó sus opciones. El revólver que tenía en la mano era su último recurso. No se hacía ilusiones sobre su capacidad para disparar mejor que un pistolero profesional. Huir era imposible con el hombre entre ella y la salida. Eso solo le dejaba una opción: ganar tiempo y esperar que alguien interviniera. Si voy contigo, dijo con cautela, dejarás en paz al resto del pueblo. Tienes mi palabra de caballero, respondió el hombre con fingida formalidad. Era mentira. Estaba segura Pearl, pero no tenía otra opción. Lentamente se puso de pie, manteniendo el revólver oculto entre los pliegues de su falda. El hombre que estaba de pie en medio de la oficina del sheriff coincidía con la imagen que ella se había formado en su mente. Alto y delgado, con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Su arma apuntaba casualmente en su dirección. Su postura era relajada, pero alerta. Ahí está, dijo, mirándola de arriba abajo con una mirada que le puso la piel de gallina. Entiendo por qué Owen está enamorado de ti. Eres muy guapa. ¿Qué quieres de Owen?, preguntó Pearl, tratando de mantenerlo hablando mientras se acercaba lentamente a la puerta trasera. La sonrisa del hombre se amplió. Owen y yo tenemos asuntos pendientes de Wyoming. Él presenció algo que no debía y luego huyó antes de que pudiéramos discutir su silencio al respecto. ¿Y crees que amenazarme lo hará aparecer? Pearl mantuvo la voz firme, a pesar del miedo que la invadía. Oh, sé que lo hará, respondió el hombre con confianza. Los hombres como Owen creen que pueden dejar atrás su pasado, empezar de cero, tal vez incluso encontrar el amor. Escupió la última palabra como si tuviera mal sabor. Pero el pasado siempre te alcanza, ¿no? Afuera, Pearl podía oír gritos y lo que parecía el comienzo de un incendio. Humo y pánico. Una distracción mientras estos hombres hacían lo que habían venido a hacer. Ahora vamos a salir de aquí juntos, dijo el hombre, señalando con su pistola. Mis chicos han montado una pequeña distracción para mantener ocupada a la buena gente de Willow Creek. Tú y yo vamos a salir en silencio y acampar fuera de la ciudad para esperar a que aparezca tu vaquero. Pearl sabía con absoluta certeza que si se marchaba con ese hombre, nunca volvería viva a Willow Creek. Fuera cual fuera el asunto pendiente que tuviera con Owen, no acabaría con una conversación. Estos hombres ya habían matado al sheriff. No tendrían ningún reparo en matarla a ella y a Owen una vez que hubieran cumplido su propósito. Apretó los dedos sobre el revólver escondido en sus faldas. Tenía una oportunidad, un momento para actuar antes de que la llevaran. ¿Cómo te llamas?, preguntó, ganando unos segundos más mientras reunía valor. El hombre pareció sorprendido, luego divertido. La mayoría de la gente me llama Blackwood. Lester Blackwood. No es que le importe, señorita Cunningham. Sí me importa, dijo Pearl en voz baja. Me gusta saber los nombres de los hombres que amenazan mi pueblo. Antes de que Blackwood pudiera responder, Pearl levantó el revólver con un movimiento rápido y disparó. Su puntería era mala. La bala le dio en el hombro en lugar de en el pecho, pero el impacto fue suficiente para hacerle tambalearse hacia atrás, y su propio disparo salió desviado mientras tropezaba. Pearl no esperó a ver más. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera, la abrió de un empujón y se adentró en el callejón que había detrás de la oficina del sheriff. Detrás de ella, las maldiciones de Blackwood y el sonido de la persecución la impulsaron a correr aún más rápido. El callejón daba a una calle lateral que conducía a la iglesia. Pearl podía ver humo saliendo de varios edificios de la calle principal. La distracción que Blackwood había mencionado. La gente del pueblo corría con cubos, tratando de contener las llamas, mientras otros se apiñaban en las puertas, observando con horror cómo ardía su comunidad. Pearl dudó, dividida entre buscar refugio en la iglesia y tratar de ayudar con los incendios. La decisión se tomó por ella cuando una bala astilló la madera del edificio junto a ella.
Blackwood se había recuperado rápidamente y ahora estaba en el callejón, con la camisa manchada de sangre, pero con el arma firme en la mano. «Eso ha sido una estupidez, chica», gritó. «Ahora lo haremos por las malas». Pearl echó a correr, sin preocuparse ya por la dirección, solo por alejarla del hombre que la perseguía. Se escabulló entre edificios, atravesó patios e incluso, en una ocasión, la cocina de alguien, donde una mujer sorprendida dejó caer un cuenco de masa al verla aparecer de repente. El sonido de cascos de caballo delante de ella la hizo vacilar. Más hombres de Blackwood, supuso. Cortando su huida, se metió en un estrecho espacio entre un cobertizo y la parte trasera de la tienda, apretándose contra la madera rugosa, tratando de controlar su respiración entrecortada. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, luego se ralentizó hasta convertirse en un paso. Pearl contuvo la respiración. El revólver del sheriff apretado en su mano temblorosa. Si la encontraban, lucharía. No porque creyera que podía ganar, sino porque se negaba a ser utilizada como cebo en cualquier juego mortal que Blackwood estuviera jugando con Owen. Un caballo apareció al final del estrecho pasillo, con la silueta de su jinete recortada contra el sol de la tarde. Pearl levantó el revólver y apretó el gatillo. Pearl. La voz familiar la hizo bajar el arma inmediatamente, y el alivio la inundó con tal intensidad que casi se le doblan las rodillas. «Owen», susurró, tambaleándose hacia la luz. Él se bajó del caballo en un instante y la abrazó con una desesperación que igualaba a la de ella. Por un momento, se aferraron el uno al otro, abrumados por la realidad de su reencuentro en medio del caos. «Blackwood está aquí», dijo Pearl con urgencia, apartándose para mirar el rostro de Owen. Disparó al sheriff y provocó incendios para distraer la atención. «Te está buscando». La expresión de Owen se endureció y sus ojos escudriñaron los alrededores. «Lo sé. Vi el humo desde la colina. ¿Estás herida?» Pearl negó con la cabeza. «Le disparé en el hombro. Creo que venía a por mí». Una mezcla de orgullo y miedo se reflejó en el rostro de Owen. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro. Luego me encargaré de Blackwood». «No», dijo Pearl con firmeza, agarrándole del brazo. «Tiene hombres por toda la ciudad. Si te enfrentas a él, te matarán. Si no lo hago, quemará Willow Creek hasta los cimientos y matará a cualquiera que se interponga en su camino», respondió Owen con severidad. «Esto es culpa mía, Pearl. Mi pasado me ha alcanzado de la peor manera posible. No es culpa tuya», insistió ella. «Pero lanzarte solo a la batalla tampoco es la solución». Owen dudó, claramente dividido entre la necesidad de proteger a Pearl y el deseo de enfrentarse a Blackwood antes de que causara más daño. Finalmente, asintió. «Tienes razón. Necesitamos ayuda». Miró hacia la calle principal, donde se extendían los incendios. «¿Hay alguien organizando a la gente del pueblo? Alguien que pueda reunir hombres para contraatacar». Pearl pensó rápidamente. «El señor Peterson, el tendero, es un exmilitar, y el doctor Wilson, la gente lo respeta. Si el sheriff está...». No pudo terminar la frase. «Entonces empezaremos por ahí». Owen decidió ayudar a Pearl a montar en su caballo y luego se subió detrás de ella. «Encontraremos a Peterson y a Wilson, reuniremos a todos los hombres que estén dispuestos a luchar y recuperaremos el pueblo». Mientras cabalgaban hacia el centro de Willow Creek, Pearl se recostó contra la sólida presencia de Owen, sacando fuerzas de su determinación. El pueblo que había sido su hogar durante años estaba siendo atacado por su conexión con ella. Sin embargo, no podía culparlo. El pasado los había atrapado a ambos. El de él en forma de Lester Blackwood, el de ella en el familiar patrón de pérdida que había moldeado su vida desde la tormenta de nieve que se llevó a su familia. Pero esta vez, decidida, el resultado sería diferente. Esta vez no se quedaría sola para reconstruir desde las cenizas. Esta vez lucharían juntos por el futuro que ambos deseaban, aunque nunca se lo hubieran admitido plenamente a sí mismos ni el uno al otro. Al girar hacia la calle principal, se hizo evidente la magnitud de los daños. 3 edificios estaban completamente envueltos en llamas y varios otros se habían incendiado por las brasas voladoras. Los habitantes del pueblo formaron brigadas con cubos,
luchando desesperadamente por salvar lo que podían, mientras otros atendían a los heridos o buscaban a sus seres queridos en medio del caos. En medio de la destrucción, Pearl vio a Blackwood de pie en el paseo marítimo frente al banco, con el hombro vendado de forma rudimentaria, observando el caos con fría satisfacción. Cuando se giró y vio a Owen entrando en la ciudad con Pearl delante de él, su expresión cambió a una de expectación depredadora. «Harrington», gritó, con una voz que se imponía al ruido del fuego y el pánico. «Te estaba esperando». Owen frenó su caballo, tensando el cuerpo detrás de Pearl. Por un momento, ella temió que él hiciera exactamente lo que ella le había advertido que no hiciera: enfrentarse directamente a Blackwood en un intento erróneo de heroísmo. En cambio, se inclinó hacia su oído y le susurró: «Cuando te diga, deslízate y corre hacia ese callejón de la izquierda. Busca a Peterson y Wilson. Yo mantendré a Blackwood hablando». Pearl quería protestar, insistir en que se quedaran juntos, pero reconoció el sentido estratégico del plan de Owen. Uno de ellos tenía que organizar la resistencia, mientras el otro distraía a Blackwood. «Ten cuidado», le susurró ella, apretando sus manos sobre las de él, que descansaban en su cintura. «No he esperado todo el verano para que te maten en tu primer día de vuelta». Más que ver, sintió su sonrisa, un breve destello de tensión en el cuerpo apretado contra el suyo. «Sí, señora», murmuró. Luego, en voz más alta, añadió: «Blackwood, creo que tú y yo tenemos algo que hablar». Mientras Owen acercaba el caballo al lugar donde se encontraba Blackwood, Pearl se tensó, lista para actuar a su señal. A su alrededor, continuaba el caos de la ciudad en llamas. Pero en el espacio entre Owen y Blackwood se había instalado una calma mortal. El ojo del huracán, donde el pasado y el presente chocaban con un potencial explosivo. «Ahora», susurró Owen, y Pearl se deslizó del caballo, lanzándose al callejón antes de que Blackwood pudiera reaccionar. Detrás de ella, oyó la voz de Owen, firme y controlada. «Es a mí a quien quieres, Blackwood. Acabemos con esto. Solo tú y yo». Pearl no esperó a oír la respuesta de Blackwood. Corrió por el callejón, impulsada por su determinación. Owen estaba ganando tiempo con la única moneda que tenía, él mismo. Ella no desperdiciaría la oportunidad que él le había dado, aunque el miedo por su seguridad amenazara con abrumar su concentración. Willow Creek había sobrevivido a ventiscas, sequías y las duras realidades de la vida en la frontera. También sobreviviría a Lester Blackwood. Pearl se aseguraría de ello. Y cuando todo se calmara, ella y Owen finalmente se enfrentarían a la verdad que habían estado evitando todo el verano: que algunas conexiones valían la pena el riesgo que conllevaban, incluso en una tierra donde la pérdida era tan común como el cambio de estaciones. Con esa determinación fortaleciendo su espina dorsal y acelerando sus pasos, Pearl con Kincaid corrió a reunir a su pueblo contra la oscuridad que había seguido a Owen Harrington hasta su puerta. Owen mantuvo una expresión neutra mientras veía a Pearl desaparecer en el callejón. Aunque todos sus instintos le gritaban que la siguiera, que la protegiera en lugar de enfrentarse solo a Blackwood, sabía que este enfrentamiento había sido inevitable desde el momento en que se alejó del campamento de los forajidos hacía 3 años. La única pregunta era cuándo y dónde ocurriría, y si personas inocentes se verían atrapadas en el fuego cruzado. Ya habían sido demasiadas. El cuerpo del sheriff seguía tendido en la calle, ahora cubierto con una manta que alguien había colocado sobre él. El humo se elevaba de los edificios por los que Owen había pasado hacía solo unos meses, y el sonido de los niños asustados llorando se abría paso entre el caos de los gritos de los hombres y el crepitar de las llamas. «Ya has causado suficiente daño», dijo Owen a Blackwood, desmontando pero manteniendo su caballo entre ellos. «Sea cual sea tu disputa conmigo, no tiene nada que ver con esta ciudad». Blackwood se rió. Un sonido áspero que no tenía nada de humor. «Pero sí tiene que ver, Harrington. Hiciste que tuviera que ver con este pueblo cuando decidiste echar raíces aquí, cuando empezaste a preocuparte por esta gente», dijo entrecerrando los ojos.
Cuando te enamoraste de esa bonita sombrerera, ella no tiene nada que ver con lo que pasó en Wyoming, dijo Owen, con la mano cerca de la pistola enfundada. Oh, sí que tiene que ver, replicó Blackwood. Ella es tu debilidad, tu talón de Aquiles, lo que puedo usar para asegurarme de que nunca hables de lo que viste esa noche. No he hablado en 3 años, señaló Owen. No quería tener nada que ver con eso entonces, y no quiero tener nada que ver con eso ahora. Blackwood dio un paso más, sin que su hombro lesionado pareciera causarle molestia alguna. Pero ahora tienes algo que perder. Antes eras solo otro vagabundo sin ataduras. Ahora, dijo señalando con un gesto la ciudad en llamas, tienes gente que sufriría si ciertas historias salieran a la luz. Gente que podría ver a Owen Harrington de otra manera si supieran que una vez formó parte de una banda de ladrones y asesinos. La acusación quedó flotando en el aire y Owen sintió un nudo frío en el estómago. Era la mentira que más temía. Que su breve y involuntaria asociación con la banda de Blackwood se tergiversara y se convirtiera en participación activa. Que Pearl y la gente de Willow Creek creyeran que había sido parte de la violencia en lugar de un testigo que huyó de ella. Nadie te creerá, dijo Owen con más confianza de la que sentía. ¿No es así? La sonrisa de Blackwood se amplió. La gente de la frontera desconfía mucho de los forasteros, especialmente de aquellos con un pasado misterioso. Basta con una pizca de duda. Y si eso no funciona, se encogió de hombros. Bueno, hay otros métodos de persuasión. Owen apretó la mandíbula al comprender la amenaza implícita. Blackwood seguiría haciendo daño a la gente, haciendo daño a Pearl, a menos que Owen aceptara las condiciones que él estableciera. ¿Qué quieres?, preguntó Owen, ganando tiempo. Pudo ver movimiento en su visión periférica. Los habitantes del pueblo se estaban reuniendo y observaban el enfrentamiento desde una distancia segura. Si Pearl hubiera encontrado a Peterson y Wilson, es posible que ahora mismo estuvieran organizándose. Es sencillo, respondió Blackwood. Firma una confesión diciendo que fuiste tú quien disparó al ranchero en Wyoming. Mis chicos y yo saldremos limpios y te doy mi palabra de que nunca más volveré a causar problemas en este pequeño pueblo. Y si me niego, la expresión de Blackwood se endureció. Entonces quemaré lo que queda de Willow Creek hasta los cimientos. Empezando por la tienda de tu mujer, después de acabar con ella, por supuesto. La rabia que invadió a Owen era ardiente y casi cegadora. Solo sus años de férreo autocontrol le impidieron sacar su arma y disparar en ese mismo instante. Pero Blackwood no estaba solo. Owen había contado al menos a otros 4 hombres apostados en la calle, todos armados y observando el enfrentamiento con interés depredador. «Me estás pidiendo que me cuelguen por un asesinato que tú cometiste», dijo Owen, luchando por mantener la voz firme. «Mejor tú que yo», respondió Blackwood con un encogimiento de hombros. «Y quién sabe, quizás escapes antes de que te cuelguen. Tengo una contraoferta», dijo Owen, ganando tiempo. Por el rabillo del ojo, pudo ver a hombres colocándose en posición detrás de edificios y abrevaderos. «Tú y tus hombres marchaos ahora, mientras aún podéis. El alguacil territorial llegará a Helena la semana que viene. Me aseguraré de que no tenga motivos para venir a buscaros». Blackwood se rió. «No es una gran oferta, teniendo en cuenta que ya tengo la ventaja». Señaló los edificios en llamas. «Mira a tu alrededor, Harrington. Esta ciudad está acabada. La única pregunta es, ¿cuántas personas más morirán antes de que todo termine?». Antes de que Owen pudiera responder, se oyó un disparo procedente de la tienda general. Uno de los hombres de Blackwood se desplomó en el suelo, agarrándose la pierna. Casi inmediatamente se oyó otro disparo y cayó un segundo forajido. Blackwood giró la cabeza bruscamente, y su momentánea confusión le dio a Owen la oportunidad que necesitaba. Se lanzó a cubrirse detrás de un abrevadero justo cuando Blackwood disparaba. Las balas astillaron la madera donde Owen había estado segundos antes. La calle se llenó de disparos. Desde su posición, Owen podía ver a los habitantes del pueblo disparando desde las ventanas y los tejados. Peterson debía de haberlos organizado rápidamente mientras Blackwood estaba distraído.
Los forajidos restantes respondieron al fuego, pero de repente se vieron superados en número y en posición. Owen sacó su propia pistola y apuntó con cuidado a Blackwood, que se había refugiado detrás de un poste de amarre. El forajido disparaba ahora sin control, su compostura anterior destrozada por la inesperada resistencia. «Se acabó, Blackwood», gritó Owen por encima de los disparos. «Tira el arma». En lugar de obedecer, Blackwood corrió desesperadamente hacia el callejón donde Pearl había desaparecido. Owen comprendió inmediatamente la intención del forajido, salió de su refugio y disparó mientras corría. Su primer disparo falló, pero el segundo alcanzó a Blackwood en la pierna, haciéndolo caer de bruces en el suelo. Antes de que el forajido pudiera recuperarse, Owen se abalanzó sobre él, le quitó el arma de una patada y le apuntó con su propia pistola a la sien. «Dame una razón para no apretar el gatillo», gruñó Owen. Toda la furia de las últimas horas se concentró en su voz. Blackwood lo miró, con la sangre brotando de la herida de la pierna, y su anterior arrogancia sustituida por un cansancio calculador. «No eres un asesino, Harrington. Por eso huiste en Wyoming en lugar de quedarte con nosotros. No estás hecho para eso. Has hecho daño a personas que me importan», respondió Owen, «y tu dedo se está apretando sobre el gatillo. Eso cambia a un hombre». Por un momento, los únicos sonidos eran los continuos disparos de los habitantes del pueblo que se enfrentaban a los forajidos que quedaban y el crepitar de las llamas de los edificios en llamas. Owen miró fijamente a los ojos del hombre que había traído la destrucción a Willow Creek, que había amenazado a Pearl, que había matado sin remordimientos. Sería muy fácil apretar el gatillo, acabar con la amenaza que representaba Blackwood de una vez por todas. La justicia fronteriza solía impartirse con el cañón de un arma y pocos cuestionarían el derecho de Owen a aplicarla en este caso. La voz de Owen Pearl atravesó el caos, firme y clara. Owen no se giró, mantuvo su arma apuntando a Blackwood, pero sabía que ella estaba detrás de él. Podía sentir su presencia como un contacto físico. «No vale la pena», dijo ella en voz baja, acercándose para colocarse a su lado. «No así». La mano de Owen tembló ligeramente sobre la pistola. «Te habría matado, Pearl», dijo sin dudar. «Lo sé», respondió ella, con la mirada fija en el rostro de Blackwood. «Pero nosotros no somos como él. Willow Creek no es como él». Le puso la mano suavemente en el brazo a Owen. «El alguacil se encargará de esto. Se hará justicia». Durante un largo momento, Owen permaneció inmóvil, con el peso de la decisión ante él, que parecía comprimir el tiempo mismo. Luego, lentamente, bajó la pistola. «¡Atadlo!», dijo a los habitantes del pueblo que se habían acercado con cautela durante el enfrentamiento. «A él y a cualquiera de sus hombres que aún respire. El alguacil se encargará de ellos cuando llegue». Mientras Blackwood era puesto de pie, su expresión era de desprecio. «Sigues siendo débil, Harrington», escupió. «Siempre lo has sido». Owen lo miró por un momento. Luego miró a Pearl, cuya fuerza y compasión le habían impedido cruzar una línea que nunca podría volver atrás. «No», dijo en voz baja, «simplemente ya no estoy solo». Los disparos habían cesado y en el repentino silencio se hizo evidente el alcance total de los daños en Willow Creek. Varios edificios habían quedado completamente destruidos por el fuego y otros muchos habían sufrido daños. El sheriff había muerto, junto con 2 habitantes del pueblo que habían quedado atrapados en la violencia inicial. Blackwood había perdido a 2 miembros de su banda y los demás estaban ahora bajo custodia, pero el pueblo seguía en pie. La gente ya se estaba organizando para combatir los incendios que quedaban, atender a los heridos y comenzar el proceso de reconstrucción. La resistencia que les había permitido sobrevivir en la frontera era evidente en cada rostro decidido. Cada mano se tendía para ayudar a un vecino necesitado. Pearl deslizó su mano en la de Owen, con los dedos cálidos y firmes contra los suyos. «Se ha acabado», dijo ella en voz baja. Owen asintió, aunque sabía que no era del todo cierto. Habría preguntas sobre su relación pasada con Blackwood. Las explicaciones requerían confianza para reconstruir.
La sombra de lo que había sucedido en Wyoming y de lo que casi había sucedido en Willow Creek permanecería durante algún tiempo. Pero al mirar a Pearl, a la fuerza y el perdón en sus ojos, Owen sintió que una cautelosa esperanza echaba raíces. La frontera le había enseñado que la supervivencia a menudo significaba aislamiento, que la conexión era un lujo demasiado peligroso como para permitírselo. El día de hoy había demostrado que el peligro era real, pero también le había mostrado algo más, que afrontar ese peligro con alguien a tu lado marcaba la diferencia. Ayudemos a los heridos, dijo, volviéndose hacia donde el doctor Wilson había instalado una zona de tratamiento improvisada en el porche de su oficina, que no había sufrido daños. Después podremos hablar de lo que vendrá después. La mano de Pearl se apretó contra la suya, una promesa silenciosa de que, fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La reconstrucción de Willow Creek comenzó al día siguiente de lo que se conoció simplemente como el incendio. Los habitantes del pueblo y los ganaderos de los alrededores trabajaron codo con codo para limpiar los escombros, rescatar lo que se podía salvar y sentar las bases de nuevas estructuras que sustituyeran a las perdidas en las llamas. La sombrerería de Pearl se había salvado, aunque el daño causado por el humo supuso días de limpieza y ventilación de telas y adornos antes de que pudiera reabrir. La pérdida de negocio sería difícil, pero en comparación con aquellos que lo habían perdido todo, se consideraba afortunada. Owen había estado en medio de los esfuerzos de reconstrucción, su fuerza y sus habilidades como carpintero lo convertían en una parte esencial del equipo de trabajo. Por las tardes, agotado y reconfortado, se reunía con Pearl en el pequeño porche detrás de su tienda. Compartían una comida sencilla y hablaban de los avances del día. No hablaban del futuro. Todavía no. Ambos entendían que los acontecimientos del incendio habían cambiado las cosas entre ellos, acelerando una conexión que se había ido forjando durante todo el verano a través de cartas y anhelos compartidos. Pero también reconocían que las decisiones tomadas tras un trauma rara vez resistían el paso del tiempo. Era mejor esperar, estar seguros, construir sobre terreno firme en lugar de sobre las arenas movedizas de la reacción y el alivio. Una semana después de que Blackwood y sus hombres supervivientes fueran llevados a Helena para ser juzgados, Pearl encontró a Owen sentado solo en los escalones de su porche, en el crepúsculo que se desvanecía, con expresión pensativa. «Penny, por tus pensamientos», dijo ella sentándose a su lado. Él sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me temo que no valen mucho». Pearl estudió su perfil, fijándose en la tensión de su mandíbula y el ligero fruncido entre sus cejas. «Has recibido un telegrama hoy», supuso, «de Helena». Owen asintió. El alguacil quiere que testifique contra Blackwood y su banda, no solo sobre lo que pasó aquí, sino también sobre Wyoming. Eso es bueno, ¿no? Tu testimonio ayudará a que se enfrenten a la justicia. Sí, asintió Owen, pero también significa explicar mi conexión con ellos, por breve que fuera. Todo el territorio sabrá que cabalgué con la banda de Blackwood, aunque me fui en cuanto me di cuenta de lo que eran. Pearl comprendió entonces el motivo de su preocupación. ¿Te preocupa cómo reaccionará Willow Creek? ¿Cómo reaccionaré yo? Owen se volvió hacia ella. Debería haberte contado desde el principio lo de Wyoming, por qué he pasado 7 años evitando echar raíces. Te mereces saber con qué tipo de hombre te estabas involucrando. ¿Y qué tipo de hombre es ese?, preguntó Pearl en voz baja. Un cobarde, dijo Owen, con amargura en la lengua. Fui en lugar de denunciar lo que hizo Blackwood. Si hubiera acudido a las autoridades de Wyoming, la familia de ese ranchero podría haber obtenido justicia hace años. Blackwood quizá nunca habría llegado a Willow Creek. Pearl se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. ¿Por qué no lo denunciaste? Quiero decir, Owen bajó la mirada hacia sus manos. El trabajo las había endurecido y aún presentaban pequeños cortes y quemaduras de los esfuerzos de reconstrucción. En parte por miedo, Blackwood dejó claro lo que le pasaría a cualquiera que hablara, pero también la vergüenza. Había cabalgado con ellos, había cobrado su paga. No sabía que eran cuatreros,
pero debería haber visto las señales. Cuando me di cuenta de la verdad, lo único que quería era alejarme lo más posible de aquella noche. Y así seguiste adelante, dijo Pearl, entendiendo a Dawning, sin quedarte nunca el tiempo suficiente para que te hicieran preguntas sobre tu pasado. Nunca establecías conexiones que pudieran llevar a explicaciones. Hasta Willow Creek, confirmó Owen. Hasta ti, la admisión quedó suspendida entre ellos, simple pero profunda en sus implicaciones. Pearl le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él, en un gesto que se había vuelto familiar en los días posteriores al incendio. Mi padre solía decir que no se debe juzgar a una persona por su peor error, sino por lo que hace después de cometerlo, dijo ella. Has pasado 7 años cargando con el peso de aquella noche en Wyoming, castigándote a ti mismo con el aislamiento. ¿No es suficiente? Owen la miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. No estás disgustado. Tienes miedo de lo que pensará la gente cuando se entere. ¿Por qué iba a estarlo?, preguntó Pearl con sencillez. Eres el mismo hombre que lloró. Se detuvo de repente, consciente de a dónde conducían sus palabras. Habían sido cautelosos desde el incendio, deliberadamente manteniendo una cierta distancia emocional a pesar de la cercanía física que había requerido su trabajo en la reconstrucción. La expresión de Owen se suavizó, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. El hombre que quieres, Pearl. Ella respiró hondo, reconociendo que algunas verdades no podían ni debían permanecer sin decir, especialmente entre dos personas que habían enfrentado la muerte juntas y habían salido transformadas por la experiencia. El hombre al que amo, dijo en voz baja pero con convicción. Te amo, Owen Harrington. Creo que te amo desde aquel primer baile, aunque tenía demasiado miedo para admitirlo, incluso ante mí misma. Owen contuvo el aliento y la miró a los ojos como para confirmar la veracidad de sus palabras. Luego, con una delicadeza que contradecía su fuerza, le tomó el rostro entre las manos. Yo también te amo, dijo, con la voz ronca por la emoción. Me iré si eso es lo mejor para ti. Pero Dios me ayude, Pearl. Espero que eso no sea lo que tú quieres. Pearl cubrió sus manos con las suyas. He pasado 3 años creyendo que el amor era un lujo que no podía permitirme. Esa conexión solo conducía a más pérdidas. Tú me demostraste que estaba equivocada. No quiero que te vayas, Owen, ni ahora ni nunca. El beso que siguió fue diferente al abrazo desesperado que se dieron antes de que él se marchara al rancho North Fork. Diferente incluso al reencuentro lleno de alivio cuando él la encontró durante el incendio. Este fue un beso de promesa, de futuros alineados, de muros finalmente y completamente derribados. Cuando finalmente se separaron, Owen apoyó su frente contra la de ella, con su aliento cálido contra sus labios. Hoy firmé los papeles, dijo, para la caballeriza. El viejo Johnson aceptó mi oferta. Pearl se apartó ligeramente para mirarlo. La sorpresa y la alegría se mezclaban en su expresión. Has comprado la caballeriza, pero pensé que con el testimonio y Elena, iré a Elena, testificaré y volveré. Owen dijo con firmeza. Pase lo que pase, piensen lo que piensen cuando se enteren de lo de Wyoming, aquí es donde quiero estar. Ahora este es mi hogar. Se detuvo de repente, inseguro. Si tú me aceptas, claro. La sonrisa de Pearl era respuesta suficiente, pero ella expresó sus sentimientos con palabras de todos modos. Te aceptaré, Owen Harrington, en esta vida y en lo que venga después. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en el pequeño sofá de Pearl, haciendo planes para la caballeriza y discutiendo tentativamente un calendario para un acuerdo más permanente entre ellos, Owen se encontró maravillándose del viaje que lo había llevado a ese momento. 7 años de soledad, de aislamiento emocional, se habían deshecho con un baile con una mujer vestida de azul. Las murallas que había construido para protegerse habían resultado inútiles contra la tranquila fuerza de Pearl Kincaid, que había afrontado sus propias pérdidas y había salido de ellas no endurecida, sino decidida, no amargada, sino compasiva. El oeste les había enseñado a ambos que sobrevivir a veces significaba estar solo,
Pero habían sido necesarios Lester Blackwood y el incendio de Willow Creek para enseñarles una lección más importante, que la verdadera vida requería el valor de permanecer juntos, de arriesgarse a conectar, incluso sabiendo el precio que ello suponía. Mientras Owen miraba a Pearl, con su cabello rubio miel reflejando la luz de la lámpara y sus ojos color avellana brillantes con planes para su futuro, agradeció en silencio el impulso que le había llevado a cruzar la pista de baile meses atrás. En una frontera que tomaba más de lo que daba, había encontrado el regalo más preciado de todos, no solo la supervivencia, sino una razón para vivir. 6 meses después del incendio, Willow Creek se reunió para una celebración que simbolizaba tanto la recuperación de la ciudad como su esperanza en el futuro. El ayuntamiento reconstruido, más grande y resistente que su predecesor, estaba decorado con ramas de hoja perenne y cintas rojas en honor a la temporada navideña. Pero hoy acogía un tipo de festividad diferente. Pearl estaba de pie en una pequeña antecámara, alisando las arrugas inexistentes de su vestido de novia color crema. El vestido era sencillo pero elegante, con delicados encajes en el cuello y los puños que ella misma había cosido durante las largas tardes de otoño. Su cabello rubio miel estaba peinado con un estilo intrincado y adornado con pequeñas flores blancas, y alrededor de su cuello colgaba el broche de perlas de su madre, ahora transformado en un colgante para la ocasión. «Estás preciosa», dijo la señora Davis, ajustando el velo de Pearl con cuidado maternal. La viuda del sheriff se había convertido en una especie de madre sustituta para Pearl en los meses transcurridos desde el incendio. Su experiencia compartida de pérdida y resiliencia forjó un vínculo que trascendió su anterior relación de simple cortesía. «Gracias», respondió Pearl, respirando hondo para calmar sus nervios. Ojalá no hubiera tenido que completar el pensamiento. La señora Davis le dio una palmadita en la mano con comprensión. «Están aquí en espíritu, querida. Tus padres estarían muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido, de la vida que estás construyendo». Pearl asintió con la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con estropear la cuidadosa aplicación de polvos y colorete. La ausencia de su familia era un dolor físico en este día que debería haber compartido con ellos, pero se negó a dejar que el dolor eclipsara la alegría. Ellos habrían deseado su felicidad por encima de todo. Un golpe en la puerta indicó que era la hora. El señor Peterson, que había asumido el papel de líder de la ciudad en ausencia del sheriff, acompañaría a Pearl al altar en lugar de su padre. El arreglo había conmovido profundamente a Pearl cuando el anciano se lo había ofrecido. Su apariencia ruda se suavizó cuando explicó que nunca había tenido una hija propia a la que entregar. Cuando tomó el brazo del señor Peterson y se preparó para entrar en el salón principal, Pearl sintió que su nerviosismo daba paso a una serena certeza. El camino que la había llevado hasta allí, a través de la pérdida y el aislamiento, de la terrible noche del incendio y del duro trabajo de reconstrucción que siguió, había sido doloroso en ocasiones, pero la había conducido a este momento, a esta elección, a este futuro. Las puertas se abrieron y Pearl vio por primera vez a Owens de pie al frente del salón. Llevaba un traje nuevo, su cabello, normalmente revuelto, estaba cuidadosamente peinado, y su expresión era una mezcla de asombro y adoración mientras la veía acercarse. A su lado estaba el nuevo sheriff, un hombre joven pero capaz que había llegado tras el incendio y había demostrado su valía durante los esfuerzos de reconstrucción. El juez territorial que oficiaría la ceremonia esperaba con una expresión de benevolente aprobación. Mientras Pearl avanzaba por el pasillo del brazo del señor Peterson, observó los rostros de los habitantes del pueblo que se habían reunido para presenciar la unión. Muchos habían sospechado de Owen después de que su testimonio en Helena revelara su breve asociación con la banda de Blackwood. Pero sus acciones posteriores, su incansable trabajo en la reconstrucción del pueblo, sus prácticas comerciales justas en la caballeriza y su evidente devoción por Pearl los habían convencido gradualmente. Más aún, el incendio había cambiado Willow Creek de manera fundamental.
Una comunidad que antes había mantenido una cuidadosa distancia con una joven que consideraban marcada por la tragedia, había aprendido el valor de la conexión, de permanecer unidos ante el peligro. Habían descubierto que la supervivencia a veces no dependía del aislamiento, sino del apoyo mutuo. Cuando Pearl llegó al lado de Owen, el señor Peterson le tomó la mano con brusquedad y le dijo, «Cuídala, hijo», antes de sentarse. Los dedos de Owen eran cálidos y firmes alrededor de los de ella, y sus ojos azules brillaban con promesas mientras miraban juntos al juez. La ceremonia en sí fue sencilla, pero profundamente significativa, y los votos tradicionales cobraron un nuevo significado para dos personas que habían visto de primera mano lo frágil que podía ser la vida en la frontera. Cuando Owen prometió amar a Pearl en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara, su voz era firme y llena de convicción. Las palabras, no es un ritual, sino una promesa sagrada. Los votos de Pearl fueron igualmente sinceros. Con una voz clara y firme, prometió entregarse al hombre que había cruzado la pista de baile y cambiado su vida con 6 sencillas palabras. Eres el hombre que he estado esperando. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Owen se inclinó para sellar su unión con un beso que resultó ser adecuado para el público y prometedor de más celebraciones privadas en el futuro. Pearl sintió que sus últimas barreras protectoras se disolvían. La frontera siempre sería dura. La vida siempre contendría pérdidas junto con alegrías, pero ella ya no se enfrentaba a ello sola. Tampoco Owen. Juntos habían encontrado algo raro y precioso en el territorio de Montana. No solo la supervivencia, sino un amor lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta que pudiera llegar. Más tarde, mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, en el mismo salón donde se habían conocido, Owen acercó a Pearl a él y le susurró al oído, sin remordimientos. Pearl lo miró a la cara, que se había vuelto tan familiar y necesaria para ella como la suya propia, y sonrió. Sin remordimientos, confirmó. Solo gratitud por haber tenido el valor de cruzar la pista de baile cuando nadie más lo hizo. La mejor decisión que he tomado nunca, respondió Owen, con la mano cálida en su cintura, mientras la guiaba por los pasos que habían compartido por primera vez hacía casi un año. Aunque comprar la caballeriza fue una decisión muy parecida, Pearl se rió, y el sonido provocó sonrisas entre los que observaban a los recién casados. Y yo que pensaba que tu propuesta de matrimonio estaría por encima de una transacción comercial. La expresión de Owen se suavizó. Eso no fue una decisión, Pearl. Fue algo inevitable desde el momento en que te vi sola con ese vestido azul. Hay cosas que están destinadas a suceder, incluso para las personas que dejaron de creer en el destino hace mucho tiempo. Mientras la música continuaba y otras parejas se unían a ellos en la pista de baile, Pearl apoyó la cabeza contra el pecho de Owen, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo su oreja. La comida de madera que él había tallado para ella, hacía tantos meses, ahora descansaba sobre la repisa de la chimenea de su hogar. Las habitaciones detrás de la caballeriza que habían renovado juntos, creando un espacio que no era ni suyo ni de ella, sino de ambos. En primavera, comenzarían la construcción de una casa más grande a las afueras de la ciudad, con espacio para la familia que esperaban formar. La sombrerería continuaría, al igual que la caballeriza de reparto.